Vamos a entrar a la enseñanza, mis hermanos. Let's get into the text of the message. Vamos a continuar, estamos hablando del Espíritu Santo. We have been speaking on the Holy Spirit. La semana pasada el tema fue la obra del Espíritu Santo. Last week, we talked about the work of the Holy Spirit. Y vamos a leer la escritura que está basada en esta enseñanza. And let's read the scripture, the main foundation of the message. Juan 16, 7 al 8. John 16, 7 through 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you. He will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Voy a dar una pequeña síntesis de lo que tratamos de la semana pasada. I'm going to give you a short review of last week's message. Y vimos la semana pasada que la obra y ministerio del Espíritu Santo no ha cambiado. And we see with the message that we've been teaching that the work and ministry of the Holy Spirit has not changed. Su misión principal en el mundo es redarguir a los no salvos de su pecado. His main chief objective, his ministry, is to convict those who have not repented from sin. Y morar en aquellos que ya han aceptado a Cristo como su Salvador. And abide in those who already accepted Christ as their Savior. Tratamos 3 puntos en esta enseñanza pasada. We touched on 3 points. El punto número 1 fue Point number 1 was el significado del Espíritu Santo. the significance of the Holy Spirit. Vimos que el Espíritu Santo es la presencia palpable de Dios aquí en la tierra. We see the ministry of the Holy Spirit is the work of God here on earth. En el punto número 2, Point number 2, el poder del Espíritu Santo. the power of the Holy Spirit. El Espíritu Santo tiene un gran poder The Holy Spirit has a great power, y este poder está disponible a todo hijo de Dios. and this power is available to every child of God. Y este poder es para ayudarnos a triunfar en nuestra vida espiritual aquí en la tierra. And this power is to help us have victory here on earth. Y di una base bíblica, Efesios 3:20. And I use Ephesians 3:20 as a foundation. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos por la potencia que obra en nosotros. Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. El Espíritu Santo nos da un poder grande, mis hermanos, The Holy Spirit equips us with great power para hacer la obra de Dios aquí en esta tierra. to do the ministry, the work of God here on earth. Gloria al Señor. Glory to God. El punto número 3, Point number 3, el motivo por el cual nos sometemos a la dirección y el control del Espíritu Santo. the motive and why we submit to the control and power of the Holy Spirit. Hay muchos motivos por el cual nos tenemos que someter a la dirección y el control del Espíritu Santo. There's many reasons, motives that why we should submit to the power, to the move of the Holy Spirit. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. He is our helper. El Espíritu Santo es nuestro consolador. He is our counselor, the Holy Spirit. Así lo confirma la palabra de Dios en Juan 14:16. And we see that in John 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. And
I will pray the Father, and he will give you another helper, that he may abide with you forever. El Espíritu Santo va a ser nuestro guía. The Holy Spirit will be our guide. Él es el que nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones. He is the one, the helper that will help us make good decisions. Esta mañana vamos a continuar con el punto número 4. This morning we're going to continue with point number 4. Y aquí nos vamos a ir un poquito más despacio And we're going to go a little bit slower here, para que quede bien marcada esta enseñanza en nuestras vidas. that this teaching would be marked. It would be marked good in our life. Número 4 dice el método para ser lleno del poder del Espíritu Santo. Number 4, the method to be filled with the power of the Holy Spirit, baptism. Hoy en día existe mucha confusión sobre lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. In these days, there's a lot of confusion of what it means to be filled with the power of the Holy Spirit. Dios no nos da el poder del Espíritu Santo solamente para que tengamos una linda experiencia. God doesn't give us the Holy Spirit that we just have these beautiful experiences. Dios nos da su poder para servir efectivamente en la obra de Dios. He gives us this power that we could serve in the ministry effectively. El poder de Dios nos va a servir para hacer la obra de Dios. The power of God helps us to do the work of God. Así como un vehículo necesita llenar el tanque de gasolina, Just as a car needs to be filled with gas. un carro sin gasolina no va a poder pues cumplir su propósito con su chofer. A vehicle without gasoline will not accomplish its purpose for the chauffeur. Nosotros necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas And we need the power of God in our life para hacer la obra de Dios que se nos ha encomendado hacer en esta tierra. to achieve and do God's work that we have been commissioned to do. Hechos 1:8, fíjense lo que dice. Acts chapter 1, verse 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. But you shall receive the power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. Cristo nos dejó una gran comisión a cada uno de nosotros, Christ left each and one of us a great commission, y no la vamos a poder cumplir en nuestras propias fuerzas. and we cannot fulfill it under our own strength. Vamos a necesitar el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. We will need the power of the Holy Spirit in our lives. Así como el vehículo se tiene que llenar muchas veces en el transcurso de la vida, Just like a vehicle has to be filled with gas during its time, nosotros también necesitamos ser constantemente llenos del Espíritu Santo. we must constantly fill our lives with the Holy Spirit. Así nos los confirma la palabra de Dios en Efesios 5:18. Ephesians confirms that to us. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. And do not be drunk with wine, in which is dissipation, but be filled with the Spirit. En el griego original, este verbo llenar In the Greek, the verb fill means está en el tiempo continuo y se traduce de esta manera: and continually is translated like this.
estén continuamente siendo llenos del Espíritu Santo. Continually be filled with the Holy Spirit. Vamos a ver lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Let's see what this means, being filled with the Holy Spirit. Esto lo vamos a estar viendo a través de esta serie de enseñanzas. We'll be seeing this in this teaching Vamos a ver cómo ser llenos del Espíritu Santo. and seeing how to be filled with the Holy Spirit. El ser lleno del Espíritu Santo habla de su control y su poder para servir y testificar. Be filled with the Spirit means to be able to testify and perform. Básicamente se necesitan tres cosas para ser llenos del Espíritu Santo. Basically, three things are needed to be filled with the Holy Spirit. Número uno, hay que desear ser llenos. Number one, we must desire to be filled. Debemos tener el deseo de ser llenados. We must have that desire to be filled. Y esto puede parecer muy elemental, And this might look like something very, very small. pero la verdad es que muchos cristianos no tienen el poder de Dios obrando en sus vidas porque no tienen el deseo. And it's obvious in some people that they don't have the power because they don't have the desire. No saben tal vez, Maybe they don't know. no se les ha instruido Maybe they haven't been instructed de que necesitan ser constantemente llenos del Espíritu Santo. that they need to be filled constantly with the Holy Spirit. Fíjense lo que dice Isaías 44:3. Let's see what Isaiah 44:3 says. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. For I will pour water on him who is thirsty, and floods on the dry ground. I will pour my spirit on your descendants and my blessings on your offsprings. Cuando las aguas caen sobre la tierra seca, When the rains fall on the dry land, podemos ver cómo el agua se consume, we can see how the water is consumed. se absorbe. It is absorbed. Cuando alguien de nosotros va caminando por algún desierto When someone is walking through a desert y no lleva uno agua, and he has no water, en el momento que tú tienes la oportunidad de tomar agua, at the moment that you have the opportunity to drink water, lo vas a hacer con el deseo de querer tomar esa agua. you're going to do it with this desire to want to drink water. Así en lo espiritual, mis hermanos. And that's the way it is in the spiritual. Debemos de tener sed del poder de Dios en nuestras vidas. We must have thirst for the power of God in our life. Dios está dispuesto a darnos esa agua de vida. And he is willing to give us that living water. Él está dispuesto a inundarnos con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. And he wants and is willing to fill us with abundance of the Holy Spirit Y calmar nuestra sed. and to quench that thirst. Pero para esto debemos tener el deseo, But for that, we must have desire, la sed, thirst, para que Él nos llene de su presencia. that he could fill us with his presence. Debemos tener sed del poder de Dios en nuestras vidas. We must have a thirst for the power of God in our life. Esto quiere decir que debemos tener el deseo. That means that we should have the desire. Otra de las cosas, mis hermanos, Another thing, para que podamos ser llenados de la presencia de Dios, to be filled with the presence of God, del Espíritu Santo en nuestras vidas, Holy Spirit in our life. hay que vaciarse de sí mismos We must empty ourselves out en las áreas de pecado, in the areas of sin, las relaciones equivocadas, those relationships
those confused relationships y actitudes erróneas que tenemos. and our bad attitudes. Tenemos que vaciarnos, mis hermanos. We must empty ourselves. El Señor no puede llenar un corazón que ya está lleno de otras cosas. And He cannot fill a heart that is filled with other things. Gálatas 5, 17 al 21, fíjense lo que dice. Galatians 5:17. Y pongan mucha atención en esta palabra. Please listen clearly to this word. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que todos los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. For the flesh lust against the spirit, and the spirit against the flesh. All these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Now the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissensions, envy, murders, drunkenness, rivalries, and the like, of which I tell you beforehand, just as I also told you in time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Estas son las obras de la carne, mis hermanos. These are the fruits of the flesh. Son muchas. There are many. La última frase en la escritura dice: no heredarán el reino de Dios. And it finishes with, they shall not inherit the kingdom of God. ¿Quieres que Dios venga a reinar en tu vida? You want God to come and reign in your life? Evita las obras de la carne. You must avoid the sins of the flesh. Aquí ya el Señor te las está enumerando. Here the Lord is giving them to us. Y son muchas. And there's many. Y lo puedes lograr solamente con la ayuda del Espíritu Santo. And you can achieve this with the help of the Holy Spirit. La carne y el espíritu están en oposición. The flesh and the spirit are in opposition. Dios no puede llenar nuestra vida con su espíritu He cannot fill us with His Spirit cuando nuestra vida está llena de cosas de la carne. when our life is filled with things of the flesh. Necesitamos orar y pedir al Señor que nos llene de su Espíritu Santo. We must pray and ask the Lord to fill us with His Spirit. Y tenemos que creer que Él lo va a hacer, lo puede hacer. And we must believe that He will do it and can do it. Fíjense lo que nos dice Lucas 11:13. Let's see what Luke 11:13 says. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Gloria al Señor. If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Siento del Señor, mis hermanos, I believe in the Lord, que Dios quiere darnos su Espíritu Santo con toda su plenitud. that He wants to give us the fullness of the Holy Spirit.
Pero tenemos que hacer una cosa que aquí está específicamente en la escritura. But we must do one thing specifically that is written here in the scripture. Lo tenemos que pedir. We must ask. Dios no te va a dar nada si tú no se lo pides. God will not give it to you if you don't ask. Aunque Él conoce todas nuestras necesidades. Even though He knows every need we have. Pero en este caso especial, But in this special case, Dios le va a dar el Espíritu Santo a los que se lo pidan. God will give the Holy Spirit to those who ask Him. Cada uno de nosotros en particular lo tiene que desear y lo tiene que pedir. Each and one of us in particular must desire it, desire Him, and ask Him. Pide al Señor que tu vida sea llena con el poder del Espíritu Santo, Ask the Lord that your life be filled with the power of the Holy Spirit, para que puedas vivir una vida que le agrade siempre a Él. that you can live a life that will always please Him. Gloria al Señor. Glory to God. Punto número 5. Point number 5, La evidencia de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo. the evidence of having received the baptismal La única of the manera, Holy Spirit. la única manera de llegar a una conclusión determinante es examinando los casos cuando las personas recibieron esta experiencia en el Nuevo Testamento. To be able to notice and see the evidence, we must be in touch with the Spirit ourselves. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar diferentes situaciones en donde el Espíritu Santo vino sobre las personas. In the New Testament, we will see different and various times and moments and in ways the Holy Spirit touched different lives. Los discípulos en el Pentecostés, mis hermanos, The believers in Pentecost, Hechos 2:4, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Acts 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. En una ocasión el apóstol Pedro se puso a compartir el evangelio a los gentiles. On one occasion, the Apostle Peter shared the gospel with the Gentiles. Y ahí se manifestó la llenura del Espíritu Santo hacia los gentiles. And the Gentiles, the move of the Holy Spirit came upon them. Hechos 10, 44 al 46. Acts 10. Y aún, estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. Y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Peter was still speaking these words. The Holy Spirit fell upon all those who heard the word. And those of the circumcision who believed were astonished, as many as came with Peter, because the gift of the Holy Spirit had been poured out on the Gentiles also. Gloria al Señor, mis hermanos. La bendición del Espíritu Santo puede caer. Es para todos, mis hermanos. The power of the Holy Spirit can fall, and it's available to all. Es para todos que lo deseen. It's for all who desire Him. Es para todos que lo pidan. It's for all those who ask, Y Él lo va a dar, mis hermanos. and He will give. Pablo en Éfeso, fíjense esta experiencia. Paul in Ephesus, let's see this experience. Hechos 19, 1, 2 y el versículo 6 vamos a estar leyendo. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo,
¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y habiendo impuesto Pablo las manos sobre ellos, el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas y profetizaban. And it happened while Apollos was at Corinth that Paul, having passed through the upper regions, came to Ephesus, and finding some disciples, he said to them, "Did you receive the Holy Spirit when you believed?" So they said to him, "We have not so much as heard whether there is a Holy Spirit." And when Paul had laid his hands on them, the Holy Spirit came upon them, and they spoke with tongues and prophesied. Quiero hacer un pequeño comentario acerca del versículo número 2. I want to make a comment on this scripture. Pablo le hace una pregunta a unos discípulos. Paul asked the disciples this question. Eran discípulos de Jesús. They were disciples of Christ. Ellos ya lo habían aceptado. They had already accepted him. Ya eran seguidores de nuestro Señor Jesucristo. They were already followers of Christ. Y les hace una pregunta a Pablo. And he asks, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? "Did you receive the Holy Spirit when you believed?" Y ellos le dijeron, And they said, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. "We have not even heard even if there is a Holy Spirit." Esta es la palabra que me hizo que yo preparara una enseñanza acerca del Espíritu Santo. This is the word that provoked me to compose and share with you on the Holy Spirit. Hoy en día está pasando lo mismo. Today the same is happening. Hay muchos que ni siquiera han escuchado si hay Espíritu Santo. There's many that are not even sure if there is a Holy Spirit. Hay muchas personas que han aceptado a Cristo, There's many persons that have accepted Christ. ya son salvos, They're saved already. ya están comenzando a seguir a Jesús, They're following Christ already. ya son discípulos de Jesús, They're disciples. pero ni siquiera han oído y ni tan siquiera saben que hay Espíritu Santo, They're not even sure or heard of the Holy Spirit. que hay un poder que puede venir sobre ellos That there is a power that can come upon them a través de la persona del Espíritu Santo. through the person, Holy Spirit. Y en cada uno de estos casos dice la palabra de Dios que hubo evidencia inmediata de hablar en lenguas y se vieron actos visibles de poder, mis But hermanos. the Bible teaches us that the evidence that there is that they spoke in tongues and through miracles. Hablar en lenguas es la habilidad de hablar en un idioma que solamente Dios comprende. To speak in tongues is the ability to speak in a language that only God can understand. Lo voy a repetir otra vez, mis hermanos. I'm going to repeat that. Hablar en lenguas es la habilidad de hablar en un idioma que solo Dios comprende. Speaking in tongues is the ability to speak in a language that only God can understand. Así lo confirma la palabra de Dios en 1 de Corintios 14:2. It is confirmed in Corinthians. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. For he who speaks in a tongue does not speak to men but to God. For no one understands him. However, in the Spirit he speaks mysteries. Hablar en lenguas Speaking in tongues es oración perfecta y un lenguaje de amor que utilizamos cuando nuestro idioma terrenal ya no es suficiente para expresarnos hacia Dios. It's a prayer when
our language here on earth is not enough, then we speak in tongues. Hablar en lenguas las ejercitamos cuando no sabemos cómo orar. We exercise speaking in tongues when we don't know what to pray. Hay veces que pasamos situaciones difíciles en nuestras vidas, There's time we pass through difficult situations in our life. que muchas veces hasta no sabemos cómo orar. And many times we don't know how to pray. Pero fíjense lo que nos dice Romanos 8:26. But let's see what Romans chapter 8 says. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Likewise, the Spirit also helps in our weaknesses, for we do not know what we should pray for as we ought. But the Spirit, El Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, the Holy Spirit helps us in our weaknesses cuando no tenemos fuerzas, when we have no strength, cuando las palabras ya no nos quieren salir de nuestra boca. when the words don't want no longer to come out of our mouth. Es cuando viene el Espíritu Santo That's when the help comes from the Spirit. y se pone a interceder por nosotros The Holy Spirit intercedes for us con gemidos indecibles. with a way undescribable. Hablar en lenguas edifica nuestro ser interno, mis hermanos. Speaking in tongues edifies our soul. Cuando hablamos en lengua nos estamos edificando a nosotros mismos. When we speak in tongues, we are being edified. Primera de Corintios 14:4. 1 Corinthians. Y el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. He who speaks in a tongue edifies himself, but he who prophesies edifies the church. Hablar en lenguas es efectivo en la intercesión. Speaking in tongues is effective speaking as an intercessor. Efesios 6:18. Ephesians 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplications for all the saints. Cada vez que los guerreros de oración nos reunimos los viernes, Every time the prayer warriors come together on Fridays, siempre le pedimos la ayuda al Espíritu Santo we ask help from the Holy Spirit que nos ayude a interceder por todo centro de amor cristiano. to help us intercede for Christian Love Center. Muchas veces no sabemos las necesidades de cada uno del centro de amor cristiano, And there's times we don't know every need of Christian Love Center, pero sí Dios, but God does por medio de la persona del Espíritu Santo, through the person, Holy Spirit. Él nos va a guiar por lo que tenemos que interceder. He will guide us in what manner we are to intercede. Y hemos escuchado testimonios de hermanos And we have heard testimonies que nos han dicho que estaban en situaciones difíciles that they were in difficult situations y que sintieron que alguien estaba intercediendo por ellos. and that they felt that someone was praying for them. Para la honra y gloria del Señor, mis hermanos, For the glory and honor of God. los guerreros de oración Prayer warriors siempre vamos a estar orando por ustedes. will always be praying for Todos los you viernes. every Friday. Y les he encargado a los guerreros de oración que no tan solamente los viernes, And I have asked the prayer warriors not only on Fridays, que si el Señor les pone en su corazón interceder por alguien, if the Lord places it in your heart to pray for someone, lo hagan. to do it. Como cualquier don o habilidad, se perfecciona a través de la práctica. It's like any gift.
ability, it's perfected through practice. y uno lo tiene que ejercitar. And we must exercise it. El don de hablar en lenguas es un don, mis hermanos, es un regalo. The gift to speak in tongues, it's a gift. Y si lo tienes, practícalo. And if you have it, practice it. Usa la sabiduría cuando lo tienes que practicar. Use wisdom in how to utilize it. De esa manera tú vas a perfeccionar ese don en tu vida. And in that way, you will sharpen your gift Y vas a ser bendecido. and you will be blessed. Dios no mueve la boca de nadie, mis hermanos. God will not move anyone's mouth. Esto es un acto de voluntad. This is a voluntary act. Es un acto de recibir y ejercitar este don tan precioso, mis hermanos. This is an act that we must receive, this precious gift. No menospreciemos este don de hablar en lenguas, mis hermanos. Don't despise the gift of speaking in tongues. Si tú lees la palabra de Dios, If you read God's word, tú vas a entender más este don, mis hermanos. you will understand this gift more. Es un don poderoso. It's a powerful gift. Todos los dones son poderosos, All gifts are powerful, pero el don de hablar en lenguas but the gift of speaking in tongues, es algo de mucha bendición. it's a big blessing. El diablo no entiende cuando tú hablas en lenguas. The devil cannot understand when you speak in tongues. El diablo se confunde. He is confused, the devil. Hace algunos años pasados, Several years ago, una de mis hermanas estaba muy enferma one of my sisters was very ill, y me llamaron a mi esposa y yo and they called me and my wife a orar por ella. to pray for her. Cuando llegamos, ella ya estaba pues grave, When we arrived, she was pretty sick, y la palabra que ella me dijo, and the word that she gave me, solamente los llamé para despedirme de ustedes. I simply called you to say goodbye to you. En el momento yo me espanté. At that moment, I was afraid. Yo la miré que estaba grave con mis ojos naturales, With my natural eyes, I could tell she was serious. pero el Señor me dijo algo: But the Lord spoke to me. intercede por ella en lenguas. Intercede for her in tongues. Y yo obedecí, mis hermanos. And I did. Yo no sé lo que dije, I don't know what I spoke. yo solamente estoy seguro que hablé en lenguas, All I know is I spoke in tongues. y ese mal que estaba en mi hermana And that sickness that was in my sister se fue. left. Dios es bueno, mis hermanos. God is good. Y Dios nos quiere dar el regalo de hablar en lenguas. And God wants to give us the gift of speaking in tongues. Y si tú lo tienes, practícalo. And if you have it, practice it. Y si no lo tienes, el Señor te lo puede dar. And if you don't have it, God can give it to you. Dios no mueve la boca de nadie. God will not move anyone's mouth. Este es un acto de voluntad. This is voluntarily. Tienes que desear recibirlo. You must desire to receive it. Y cuando lo tengas, And when you have it, ponte a ejercitar. practice it. Es un don precioso. It's a precious gift. No lo menospreciemos. Don't despise it. Pongámonos sobre nuestros pies. Let's stand. Oremos. Let's pray. Señor Dios Todopoderoso, Powerful Father in heaven, te damos gracias por mandar a nuestro Señor Jesucristo we thank you for sending the Lord, your Son, a hacer la obra de redención en nuestras vidas. to fulfill redemption in our life. Gracias, Señor Jesucristo, Thank you, Lord Jesus, por no dejarnos solos. for not abandoning us. Enviaste el Espíritu Santo You sent the Holy Spirit para que esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. to be with us till the end of this time. Espíritu Santo, Holy Spirit, haz tu obra en cada uno de nosotros manifest your work in each and one of us. y todos aquellos que nos escuchan en cualquier parte del mundo. And those who are listening in whatever part of the world. Todo esto, Señor, te lo pedimos All this we ask, Lord,
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. In the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Gloria a Dios, mis hermanos. Que Glory Dios to God. les bendiga. The Lord bless you. Despedidos en paz.